Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy el doctor Alejandro López García. El presente podcast, denominado Interacción Simbólica, surge como parte del programa de recuperación del proceso enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quiero decirte, entre otras cosas, que eres bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar. Interacción simbólica. Bueno, tenemos el día de hoy, en este inicio, quizás uno de los autores más importantes. No me atrevería a decir que es uno de los mejores sociólogos a nivel mundial, sin embargo creo que es uno de los más importantes, toda vez que es quien le da nombre a la sociología, es quien inventa este término de sociología, no socius, del término socius y logos, ¿no? Quien inicialmente no estaba como que muy de acuerdo con esta idea de la sociología, sin embargo se le ocurre inventar esta palabra y es cuando viene el gran, avance de esta disciplina de tratar de conocer a la sociología desde una perspectiva científica. Es también, ¿no?, quien le da nombre al llamado positivismo, a mirar, ¿no?, el estudio de la sociedad desde el punto de vista científico. Interacción simbólica. Voy a empezar entonces por describir su nombre, ¿no? Su nombre es Augusto Comte, ¿no? Como ya se pudieron haber dado cuenta, ¿no? Su nombre completo es Isidore María Auguste François Xavier Comte. Él nace el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y muere el 5 de septiembre de 1857 en París, en Francia. Tenemos que notar algo muy importante. Acabo de decir 1798 como su fecha de nacimiento y su muerte en 1857. La proximidad, ¿no?, de Comte a el, nacimiento de una Francia, que se encontraba naciente después de su revolución, ¿no?, obligó principalmente a tener que mirar el mundo desde una perspectiva científica. Obligó, ¿no?, principalmente a la generación de un discurso que pudiera ayudar a Francia a tratar de reconstituirse y reconstruirse principalmente, ¿no? Esa es la Francia que veía Comte, ¿no? Esa es la Francia que necesitaba a un filósofo, a un sociólogo, ¿no?, que pudiera inyectar, ¿no?, una forma de pensamiento que los llevara a una nueva construcción, ¿no? Se encontró principalmente en la figura de Comte, se encontró principalmente en su posición de tratar de entender el mundo desde la perspectiva científica, ¿no? El discurso científico en esta época, ¿no?, estaba empezando a incrementarse, a ser una de las alternativas para poder lograr una forma de comprensión del espacio-mundo, ¿no?, para tratar de entenderlo de una manera mucho más concreta, más allá de escepticismos. Desde este punto de vista francés, desde este punto de vista cientifista, ¿no?, encontramos a una persona que de verdad era sumamente, amante, creyente y requiriente de ser científico y de ser ciencia, ¿no? Y ahí nos encontramos a Augusto Comte. Augusto Comte, que quiere hacer ciencia, que quiere entrar a las universidades a hacer ciencia, ¿no?, igual que muchos otros pensadores que hacen filosofía, ¿no? Augusto Comte no es la excepción. Sin embargo, él, siendo muy joven, no logra llegar directamente a la cuestión de la ciencia como tal. Se encuentra con la filosofía, ¿no? Y dentro de su biografía vamos a encontrar, por ejemplo, que en 1818 ¿no?, se convierte en el secretario del llamado conde de Saint-Simon, ¿no?, cuyo nombre es Claude Henry Saint-Simon, ¿no? Y él era un filósofo 38 años mayor que él, con quien trabajó Comte mucho tiempo. Y después, pues bueno, decidieron separarse porque tuvieron algún problema por ahí interesante. No sabían, ¿no?, de quién era cada una de las cosas que estaban avanzando. Y Comte, como muchas personas, decide hacer su trabajo por su cuenta. No, él quería, ¿no?, que tener el crédito respecto a las cosas que él hacía. Y al parecer con el conde Saint-Simon, pues no había encontrado este punto de quiebre importante, ¿no? En 1822 se declaró a sí mismo descubridor de la sociología, ¿no? Él busca, ¿no?, visualiza conocer a la sociedad
desde la perspectiva científica. Él dice que habla de la sociología, sin embargo, él inicia por tratar de ver esta idea de la sociedad, ¿no? Inicialmente desde lo que él conoce como física social o entiende como física social, quiere interpretar a la sociedad, no quiere estudiar a la sociedad desde la perspectiva de la física, no él quería, ¿no? Introducir el método científico al estudio de la sociedad, y lo único que encontraba en sus manos en ese entonces pues era la cuestión de la física, ¿no? Es precisamente por lo cual él trata, ¿no?, también de llamar a esto que estaba haciendo como física social, pero de alguna forma alguien le advierte por ahí y le dice, ¿sabes qué, Comte? Ya existe alguien que le llamaba física social a lo que estaba haciendo, entonces Comte se ve obligado, ¿no?, a hacer un juego de palabras, como lo habíamos mencionado, del latín y del griego, ¿no? Socius, logos, ¿no? Y bueno, llega a la conclusión de hacer lo que es la sociología, ¿no? Y en 1822 es cuando él dice, esto es lo que vamos a hacer ahora y esta es una forma de pensamiento que estoy inaugurando. Siguiendo con su ficha, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en 1826 planificó un curso integrado por 72 lecciones públicas sobre su filosofía de la vida, ¿no? En este curso atrajo gente distinguida, sin embargo, fue suspendido en la tercera lección a causa de una crisis nerviosa. Comte era una persona sumamente sensible, ¿no? Tuvo una vida sumamente turbulenta, de muchos altibajos, ¿no? Era una gran estrella de la sociología, ¿no?, del pensamiento filosófico incluso, ¿no? En París es una persona muy reconocida, en las universidades francesas también. Sin embargo, bueno, de alguna manera también tiene unas tendencias un poco extrañas, ¿no? Situación que, por ejemplo, en 1827, ¿no?, lo lleva a varios intentos de suicidio, ¿no? Se empieza a decir que Comte tiene problemas mentales, ¿no?, que vamos a incluso a describir más adelante, ¿no? Problemas mentales, como incluso en su momento llegó a decir que él tenía algunos puntos en donde él decía, yo a partir de este momento voy a dejar de leer, voy a dejar de estudiar, voy a dejar que todas las ideas que vengan a mí, ¿no?, sean, digamos, una forma de pensamiento puro, ¿no? Él llama esto asepsia mental, ¿no? Y él trata de únicamente reproducir lo que llegaba a su mente, y para él era lo más importante, ¿no? Ya dejó de sentirse invadido o nutrirse por formas de pensamiento distintas, y él dice, bueno, yo voy a llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? En 1842, Comte publica su primera obra llamada Curso de Filosofía Positiva, ¿no? Y en 1851 terminó los 4 volúmenes de su obra llamada Sistema de Política Positiva, el cual constituye un plan muy importante, ¿no?, de acuerdo a su perspectiva para la reorganización de la sociedad, situación que, bueno, da a conocer. Sin embargo, él muere en 1857, el 5 de septiembre, como ya dijimos, en París, en una situación bastante desagradable, ¿no? Ya había perdido prácticamente todo, ¿no? Él, digamos, sí estaba en una situación mental muy complicada, ¿no? Incluso, bueno, pues sus alumnos eran aquellas personas que de alguna manera mantenían sus ingresos, ¿no? Le pagaban simbólicamente una cantidad de dinero para que él siguiera dando sus clases y él pudiera mantener. Sin embargo, Comte, ¿no?, ya había sido la gran estrella, como es la gran estrella, y precisamente el día de hoy vamos a hablar del positivismo en el pensamiento de Comte, y es precisamente porque estamos haciendo oficial entonces un inicio del pensamiento sociológico en este podcast. Y vaya, esto ya es oficial, ¿no? Estamos hablando de Comte y esto ya es un curso oficial de sociología. Interacción simbólica. Vamos a hablar entonces del positivismo en el pensamiento de Comte, ¿no? Entonces, Comte, bueno, iniciando por esta perspectiva, dice que es la búsqueda de las leyes invariantes del mundo natural, ¿no?, así como el social. Dice, de modo que estas leyes se obtienen a partir de una investigación del mundo social o de la teorización de este mundo, ¿no? Dice, los hechos derivados de la investigación tienen una importancia comparada con la especulación reflexiva, ¿no? Textualmente, ¿no?, Comte nos dice, ahí fuera existe un mundo real y la tarea del científico consiste en descubrirlo y dar cuenta de él. Los pensadores positivistas, dice, se plantean las cuestiones con el único objeto de averiguar el verdadero estado de las cosas y reproducirlo con la mayor precisión en sus teorías.
¿no? Aparentemente, lo que acabo de mencionar en relación a Comte es algo que en muchos cursos ya se ha dicho, incluso cursos de bachillerato o cursos de filosofía general, se mencionan mucho, ¿no? Que muchos autores hablan de esto. Sin embargo, tenemos que aceptar algo muy importante. Antes de Comte, ¿no? En relación al estudio de lo social no había nada realmente, ¿no? Comte es quien da esta perspectiva de estudiar a la sociedad desde una perspectiva, digamos, científica, ¿no? Inicia con esta idea, como ya he mencionado, de la física social y dice, incluso haciendo alusión a un pensamiento un tanto idealista, dice, allá afuera existe un mundo real y la tarea del científico consiste en descubrirlo y dar cuenta de él, ¿no? Él ya nos está hablando de una perspectiva incluso metodológica de cuál es la posición del observador en torno a la investigación de la sociedad, al conocimiento de la sociedad, ¿no? Y cuál es el papel, ¿no? del investigador desde una perspectiva objetiva, ¿no? Después se podrá encontrar, por ejemplo, el pensamiento de Emilio Durkheim, que se basa incluso en esta idea, ¿no? Cuando dice que tenemos que ver a los hechos sociales como cosas, ¿no? Y no contaminar el objeto de estudio. Sin embargo, Comte aquí es muy claro, ¿no? Dice, se plantean cuestiones como el único objetivo de averiguar el verdadero estado de las cosas y reproducirlo con la mayor precisión en sus teorías. Aquí ya nos está hablando de una cientificidad muy importante en el conocimiento de la sociedad, ¿no? Creo que desde una perspectiva metodológica el pensamiento de Comte es muy interesante, es muy válido. Aunque creo que estoy adelantando algo importante, Comte no lleva a la práctica, ¿no? Su metodología. Es un filósofo, ¿no? Inicia la sociología, pero realmente no aporta, ¿no? Una investigación pragmática, ¿no? Una práctica real para el ejercicio de la sociología. Sin embargo, creo que se me hace muy interesante que nosotros podamos hablar de Comte desde esta perspectiva y cómo él visualiza la cuestión del positivismo. Hay que pensar, ¿no? el positivismo como un sinónimo de ciencia. Comte afirma que la filosofía positiva solo puede ser válida en la medida en que constituye una representación exacta y completa de las relaciones que existen naturalmente, ¿no? De acuerdo a su posición del sistema de política positiva de 1851. Incluso a esta teoría se le conoce como teoría de la copia de la verdad. Es decir, lo que pretende hacer un investigador, lo que pretende hacer un sociólogo desde la perspectiva de Comte es precisamente mirar la realidad y reportarla, no tal cual es, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones más complejas, ¿no? en la investigación, ¿no? La búsqueda de la objetividad, la búsqueda de cómo yo voy a transmitir esto que estoy observando, esta sociedad que estoy conociendo, y cómo la voy a dar a conocer, ¿no? Comte desarrolla entonces una jerarquía de ciencias positivas, ¿no? Él dice, bueno, hay distintas, digamos, niveles, ¿no? del pensamiento científico. Encuentra, por ejemplo, a las matemáticas, la astronomía, ¿no? En un orden, digamos, ascendente. Están las matemáticas, está la astronomía, está la física, ¿no? También está la biología, la química, en la parte más alta, ¿no? de esta, digamos, es como una especie de pirámide de ciencias, digámoslo así. Aquí en quien que se encuentra, pues evidentemente, como te dice, en la parte más alta está, digamos, la ciencia más evolucionada, la más importante, ¿no? Que es la sociología, ¿no? Evidentemente, para muchos, digamos, científicos de ciencias duras, pues esto les podría generar un poco de ternura, ¿no? No sé si risa, pero a lo mejor sí un poco de ingenuidad en Comte, pero bueno, él pensaba eso, ¿no? Que la sociología era una ciencia, ¿no? Como tal, ¿no? Y que pertenecía a este mundo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ya fallecido Mario Bunge, ¿no? ¿Cómo veía esta idea? A lo mejor lo veía incluso también como muy ingenuo, pero bueno, Comte decía, la sociología es una cosa que va en la parte más alta del mapa de las ciencias, e incluso dice, a la psicología no lo voy a introducir, no porque, bueno, esta es una serie de instintos biológicos y realmente no es una ciencia, ¿no? Ya nos damos cuenta cómo incluso ya existe esta contradicción entre distintos ejes metodológicos, incluso ejes epistémicos, ¿no? Disciplinas o formas de conocimiento. En cuanto al método del positivismo, ¿no? Comte identifica, ¿no? tres métodos sociológicos básicos y o fundamentales para hacer una investigación social con el fin de obtener conocimiento empírico del mundo social real, ¿no? Él ya no está necesariamente filosofando, ¿no? Él
dice, ¿no? Esta es la forma a partir de la cual tenemos que conocer desde la perspectiva del positivismo el conocimiento de la realidad, y de ahí que tendremos que conocer a la sociedad desde esta perspectiva. El primer elemento, el primer método o el primer punto importante para hacer una investigación de la sociedad, dice Comte, el primer punto es la observación, guiada por una teoría, y una vez hechas se deben conectar con una ley, ¿no? Ya nos dice, primero tienes que tener algo que observar y cómo observarlo, ¿no? Creo que ese es el punto importante. Tienes que tener tu teoría, ¿no? ¿Qué es lo que vas a observar? ¿Cómo lo vas a observar? Y una vez hecha esta observación, tienes que hacer una generalización o una conclusión, ¿no? Que le llama una ley. Después de esta observación, ¿no? Que está guiada por una teoría, viene lo que Comte llama como experimentación, ¿no? Dice, más adecuada para otras ciencias que para la sociología, hacer imposible interferir en los fenómenos sociales e intentar controlarlos, excepto aquellos que pueden ser observados directamente como algunos fenómenos naturales. Comte aquí tiene una confusión, no como lo podemos leer, ¿no? Lo podemos escuchar. Esta idea de la experimentación en las ciencias sociales, evidentemente ahora ya lo tenemos quizás un poco más claro, ¿no? Que esta idea de la experimentación significa principalmente este análisis que se hace del fenómeno social. Sin embargo, Comte todavía tenía esta confusión en la experimentación en la ciencia y principalmente en la sociología. Decía, bueno, ¿cómo puedo yo hacer una experimentación? Evidentemente en las ciencias, digamos en las matemáticas, la astronomía, la física, la biología, la química, no podemos hablar de una experimentación de una forma muy clara, ¿no? En la biología también. Pero en ciencias sociales, principalmente en la sociología, como él le llama, ¿cómo hacer una experimentación? Y esto tiene que ver con el punto de observación, esto tiene que ver con la forma teórica a partir de la cual se observa el objeto de estudio y cómo nosotros vamos a interferir el objeto de estudio desde esta perspectiva de la experimentación. Evidentemente, el análisis histórico también puede ser una forma de experimentación. Sin embargo, Comte todavía no lo tenía muy claro. Hay que tomar en cuenta que él seguía pensando en la ciencia. Es un sujeto que filosóficamente pertenecía al mundo de la ciencia y de alguna manera sí le genera un tipo de conflicto. Digo, evidentemente hoy ya no tenemos ese conflicto, pero Comte, el padre de la sociología, sí tenía este conflicto. Por último, ¿no? El tercer punto del cual nosotros vamos a hablar un poco es sobre la cuestión de la comparación. Y dice Comte, este método lo divido en tres subtipos o tres tipos de comparaciones, que quizás es uno de los puntos más importantes que lo ayuda a llevar su análisis sociológico, ¿no? A través de la comparación, que es realmente como dice Comte, podemos hacer la sociología, ¿no? Primero dice, dentro de estos tipos de comparación, que es el tercer rubro, dice, podemos comparar a las sociedades humanas con las de los animales inferiores. Evidentemente es una afirmación muy interesante porque él ya habla de una superación o de una superioridad del ser humano por encima. No es algo que en su momento también se ha discutido mucho en algunos foros, hemos platicado mucho acerca de precisamente esta afirmación que hace Mario Bunge en sus textos sobre filosofía de la ciencia y su método, no principal, creo que sí, más o menos se llama el texto incluso, porque él incluso habla sobre los animales inferiores. Comte incluso parte de esto. Y vamos, él busca hacer un comparativo entre las sociedades humanas y los animales inferiores. Segundo, o B, ¿no? Dice, podemos comparar las sociedades en diferentes zonas del mundo. Y esto es algo muy interesante. Comte ya tenía una perspectiva un poco global, ¿no? Bueno, un poco, no, muy global, ¿no? Podía darse cuenta de que no es el mismo el comportamiento de las sociedades en América, ¿no? No es lo mismo el comportamiento incluso en las sociedades europeas, no es lo mismo en las sociedades africanas, incluso haciendo este comparativo, incluso ver cómo la sociedad francesa, incluso en este tiempo, estoy hablando del periodo de 1798 a 1857, no tenía el mismo comportamiento que incluso la sociedad inglesa, ¿no? O de Reino Unido. Evidentemente, mientras Francia estaba pensando en una reconstrucción, Inglaterra ya estaba llevando a cabo un proceso muy interesante de construcción del capitalismo moderno, incluso que fue la fuente de estudio de Carlos Marx en su texto del Capital. Interacción simbólica.